Bendecidos, qué bueno estar otra vez con vos en este espacio maravilloso que el Señor nos prepara, y sobre todas las cosas sabemos que estamos unidos, aunque no nos vemos, pero en el Espíritu entendemos que somos uno. Hoy quiero compartir con vos un pasaje de la Biblia muy especial que nos enseña cómo ser bendecidos en el hacer. Vos sabés que cuando Dios habla hay que hacer, y no hacer por hacer, tampoco hacer porque a uno le parece, porque si vamos a ser bendecidos en el hacer, será por obediencia a su palabra. Yo sé que vos ya estás captando lo que te quiero decir, porque somos sus hijos y los hijos de Dios son dirigidos por su Espíritu, ¿sí? Y para eso te voy a invitar a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, una historia muy conocida y que nos encanta, pero la vamos a volver a leer, ¿sí? Dice: la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica: mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo: ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda dijo: esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego, entra en tu casa y enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos, y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios, y éste dijo: ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor. Tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Esta historia que fue real y que nos quedó plasmada en la palabra de Dios para que nosotros conociésemos al Dios que servimos, nos relata la historia de personas que estaban viviendo una situación extrema, pero también quiero decirte que es una situación externa, porque esta viuda, esta mujer de Dios que había despedido a su esposo, se había quedado viuda, le quedó una deuda. En ese tiempo las deudas se pagaban o con el trabajo, o en este caso dice que era la esclavitud de sus hijos el precio que ella iba a pagar. Esta situación externa le trajo este conflicto que es muy extremo, ¿sí? Yo sé que cuando a lo mejor nos tocan a nosotros, por ahí nos las aguantamos y seguimos adelante y vemos cómo resolvemos. Pero cuando tocan a nuestros hijos ya la cosa cambia y a veces hasta nos paralizamos un poco. Gracias a Dios que esta viuda, que conocía la palabra, sabía a quién recurrir. En ese tiempo ellos recurrían a los profetas. Y ella se presentó con un clamor, con una necesidad realmente aguda, ¿no? Y el profeta tuvo una respuesta para ella, pero esta respuesta no era una respuesta mágica, no eran cosas que aparecían de la nada,
sino que le hizo la pregunta clave. Bueno, a ver, decime qué tenés vos, porque algo habrás hecho en toda esta vida que tenías de familia con tu esposo y con tus hijos. Y ella le comentó que era lo que tenía, su último recurso, y ahí vino la respuesta. Pero la respuesta vino con una dirección. Y por eso yo quiero hablarte de que somos bendecidos en el hacer. Pero este hacer tiene que ver con la palabra de dirección que nosotros recibimos. Muchas veces lo recibimos a solas con el Señor, cuando nos postramos, clamamos, afligidos y queremos de Dios una respuesta. Muchas veces viene de la lectura bíblica también, porque mientras uno lee y el Espíritu está allí trabajando con nosotros, es como que Dios nos va buscando y nos va trayendo a nuestro corazón la dirección exacta a través de su palabra. Otras veces la palabra viene a través de los siervos de Dios, de aquellas personas que tienen la función en el cuerpo de edificar a otros, ¿sí? Entonces allí es donde uno tiene que prestar atención. Cuando hablamos de bendecidos en el hacer, estamos hablando de un trabajo, de algo que tenemos que hacer para salir de la situación. Por eso es tan importante no hacer como a mí me parece, o no hacer como todo el mundo hace, porque entonces entraríamos en un problema tal vez, porque hacemos, pero no somos bendecidos. Cuando yo te hablo de bendición, no te estoy hablando solamente de lo material. Esta mujer no estaba afligida por lo material en realidad. Estaba afligida por su situación familiar y por el futuro de sus hijos. Está bien que su problema lo iba a resolver el dinero porque tenía que pagar la deuda, pero la verdad que lo que más le afligía era el futuro de sus hijos. Entonces, esta bendición que viene para ella y que no se trata solamente de lo material, vino a través de la obediencia. Porque ella pudo haber dudado, ella pudo haber dejado de lado el consejo del profeta, ella pudo haber hecho como quizás muchas personas a su alrededor hacían, porque era una situación social la que vivía, no era la única que estaba pasando eso. Y por obediencia a la palabra ella fue bendecida, pero además tuvo ganancia. ¿Ves cómo hacer caso, prestar atención a la palabra, a nosotros nos trae un plus? Si bien es cierto que ella vivía en un tiempo donde Jesucristo todavía no había venido a la tierra, no había dado su vida por la humanidad y no había dado nueva vida a los que creían en él, sin embargo, por la palabra, ella conoció que Dios, cuando habla de bendición, no habla solamente de lo material. No es solo lo que vemos, también es todo lo que recibimos en el Espíritu, que no vemos, pero que trae ganancia. Esta bendición a ella la libró de la aflicción, le trajo la paz en su corazón respecto a la unidad familiar, ¿sí? Y también le dio una vida reposada, porque ella después vivió de todo lo que quedó, aparte de pagar su deuda. Quiero decirte que en el Señor, en Jesús, nosotros ya somos bendecidos. De verdad, no necesitamos más nada. Pero a causa de estar en esta tierra y de tener que resolver problemas que a veces se solucionan con cosas materiales, debemos seguir prestando atención a la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios siempre utiliza los mismos métodos para darnos esta capacidad de trabajar
pero también de ganar. Por eso te hablo de bendecidos en el hacer. ¿Cuándo ganamos nosotros? Cuando realmente nos humillamos delante de Él, prestamos atención a lo que Él dice y hacemos como Él dice y no como nosotros queremos. Yo sé que hoy estamos en un mundo agitado en todas las cosas. Todo tiene que ser ya, todo tiene que ser apurado, todo tiene que ser como yo quiero. Pero de verdad, los que viven la vida de Cristo no están apurados, no ponen su ego, su yo por sobre la voluntad de Dios y tampoco hacen las cosas como los demás lo hacen. Tal vez la solución que Dios te dé no sea inmediata, sino que tengas que trabajar en algo para que tengas todo lo que estás necesitando, lo que querés si vamos un poquito más allá y lo que vas a ganar todavía porque Dios da mucho más abundante de lo que nosotros necesitamos o entendemos. Entonces, ¿cuál es nuestro hacer hoy? Si vamos a ser bendecidos en el hacer, prestemos atención primero a lo que Dios quiere. Predicar para ganar a otros a Cristo es el hacer que mayores ganancias va a traer a nuestras vidas. Yo sé que hay aflicciones emergentes. Yo sé que hay cosas que uno quiere que se solucione ya porque entonces voy a servir mejor al Señor. No te engañes. O servís al Señor con aflicción y todo, y en el camino el Señor te va direccionando y se van aparejando todas las cosas y vas solucionando lo que Dios te va guiando que soluciones. O quiero decirte que jamás vas a ser un siervo de Dios bendecido en el hacer. Quizás la vayas pasando, pero no tiene nada que ver con lo que Dios quiere darnos a nosotros en esta tierra. Jesucristo fue una persona muy consciente y por algo Él vino a vivir en carne, ¿no? Y Él le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos le reclamaron algunas cosas, Señor, pero nosotros ya dejamos un montón de cosas, entonces nosotros ¿qué vamos a recibir? ¿Quién fue? Pedro, ¿no? Y Jesús le fue muy claro y le dijo, quédense tranquilos, porque ustedes van a recibir en esta tierra 100 veces más de lo que dejaron. Atenti con esto. Y también la vida eterna. O sea que el que trabaja, el que obedece la palabra porque recibió una dirección y hace como Dios dice, esta bendición, mi hermano, no se corta en lo material, no se queda en lo material, no es temporal, sino que es eterna. Quiero dejarte un pensamiento más chiquitito y ya con esto oramos. ¿Sabes que Dios no quiere llevar a su presencia gente afligida, necesitada, menos endeudada? No la va a llevar. Oh. Pero sí va a llevar a gente que le cree, que obedece su palabra y que hace como Él dice en esta tierra y no como quiere. Oramos. Quizás estés en alguna aflicción, algo te apriete demasiado. No te aflijas por lo que va a pasar, pero sí clamá, pedí a Dios dirección, Él va a saber cómo te va a hablar, si te va a hablar en la oración, en la palabra, por un siervo, por una persona que tal vez ni siquiera te conozca, venga y te dé una dirección de parte de Dios, vos lo vas a saber conocer a esa dirección y cuando hagas lo que Dios te diga, entonces todo va a estar buenísimo para seguir adelante. Pero mientras tanto, seguí sirviendo a Dios, ¿sí? Oremos para estar siempre bendecidos en el hacer. Padre mío, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos lejos de tu presencia ni de ti. Mucho menos ahora
que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Señor, gracias por tu palabra, por tu dirección, por tu amor. Gracias porque siempre comprendes cuando estamos afligidos, necesitados, y como dice tu palabra, tú jamás vas a tardar en dar a tus hijos la dirección justa para que tengamos que trabajar o que otros tengan que darnos para pagar nuestras deudas o para tener ganancias para seguir viviendo. Tú eres el único, Señor, que sabes, conoces y haces en nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos en el hacer. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque eres nuestra esperanza y nuestra realidad. Amén. Amén. Bendecidos en el hacer.